Ok. Buen día a todas y todos. Les recuerdo, eh, esto es Finanza Internacional y Macroabierta. Aquí el programa del curso, creo que ya lo vieron con el profesor, debieron ya haberlo visto. Asimismo, les recuerdo el libro, el Schmidt-Grohe, Uribe Woodford, Macro Internacional, que es este de acá. Este tipo de libros normalmente cuando están en este nivel como funcionan más como una recopilación de apuntes de un ramo que como un libro, en el sentido de que aún no ha pasado por las manos de un editor o de un diseñador gráfico, así que aún no tiene portada, aún no tiene muchos gráficos, aún no tiene secciones, pero eso no cambia que sea el libro. Este curso, además, es mayormente en inglés. Es un curso avanzado de pregrado de macro internacional, centrado en la deuda internacional, préstamos y dinámicas del tipo de cambio. Especialmente queremos enfrentarnos a datos empíricos, desafíos de la macro internacional y la creación de modelos para explicarlos. Además, les recuerdo que tenemos dos ayudantes. Eh, los días lunes debiesen tener una ayudantía, que va a ser más que nada ejercicios. Los días miércoles tengo entendido que van a tener un control o tienen que entregar una guía que va a estar basada en ejercicios que van a ver en la ayudantía. La una o la otra. Tal vez las dos. Estoy... O hoy día en la mañana les enviaron una guía con ejercicios de cosas que van a ver, que vamos a ver hoy día. Ok. Con esto en mente, no sé si hay alguna duda burocrática antes de comenzar. Me gustaría también saber, eh, bueno, esta primera slide ya debiesen haberla empezado a ver con el profesor Caputo. ¿Me podrían decir hasta dónde vieron con él? Ok, entonces, un poco de repaso para ponernos al día. Tenemos comercio internacional. Esto es el centro de de nuestro curso. La idea de que van a haber países que intercambian con otros países, que lleva también al hecho de que los diferentes países van a construir cuentas financieras, cuentas contables, o sea, van a crear contabilidad alrededor de lo que entra y lo que sale de un país respecto a otro. Esta contabilidad nos lleva al concepto de la balanza de pagos. La balanza de pagos siendo de esta, el valor de esta contabilidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, que Estados Unidos le compra al resto del mundo. Eso significa que Estados Unidos, hasta cierta forma, le debe dinero al resto del mundo. Eh, recordemos que, o sea, gráficamente, entendemos que lo que ha estado ocurriendo es que cada vez que un país intercambia con otro, por ejemplo, Australia tiene fuertes comercios con China. Entonces, cuando Australia le compra a China, en realidad es más como por acá abajo, porque es Australia más vive por Sydney. Estos intercambios tienen que ser, por supuesto, equilibrados con un intercambio de bienes y servicios en la otra dirección. O sea, van a haber bienes que viajan desde China a Australia
y dinero que viaja desde Australia a China. Eso nos permite entender que si es que llevamos la cuenta, a China está entrando dinero que le permite tener eh, un superávit fiscal, por así decirlo. Entra más dinero del que sale. Y viceversa, Australia está gastando dinero hacia afuera para que entren productos. Aquí entendemos que cada país está importando y exportando a la vez. Y por lo tanto también están entrando dinero de otros países y saliendo dinero de otros países. Esta cuenta lo que lleva es el neto. Entonces, Estados Unidos lleva muchos años comprándole al resto del mundo. Entonces, llegan muchos productos del mundo a Estados Unidos y a cambio Estados Unidos paga, pero exporta poco. Entonces, hay pocos países que le compren cosas a Estados Unidos y por eso Estados Unidos tiene un déficit en la cuenta corriente muy grande. Ahora, este déficit en la cuenta corriente no hay que entenderlo como algo necesariamente negativo o algo que haya que pagar inmediatamente, sino que es una identidad contable que nos deja por escrito la historia. Pero a la vez hay que entender que esto significa que Estados Unidos le ha comprado al resto del mundo, mientras que China le ha vendido al resto del mundo. Lo mismo Japón. Japón tiene un superávit también, porque el resto del mundo compra cosas de Japón, pero Japón trae pocas cosas hacia adentro. Cada videojuego que Japón exporta aumenta su balanza de pagos, pero Japón compra pocas cosas desde afuera y por lo tanto no tiene un contraparte, por así decirlo. Esto nos da bastantes cosas interesantes. Bueno, ¿cómo medimos la balanza de pagos? O sea, la cuenta corriente es medida como la balanza de pagos, la balanza de ingresos y la transferencia unilateral de dinero. Eso significa, por ejemplo, podemos ver, fíjense que este verde de acá, este verde pálido, es Venezuela. Y Venezuela está verde porque efectivamente está exportando pocos productos, pocas cosas salen de Venezuela y está entrándole dinero, por ejemplo. Si es que desde Chile alguien de origen venezolano trabaja, gana dinero y ese dinero luego lo envía a Venezuela, eso es una transferencia neta y por lo tanto también afecta a la balanza de pagos. Cómo se mueve el dinero de manera directa de un país a otro. Esa es una razón por la que es un país que puede tener una balanza positiva en vez de negativa. ¿Qué otras cosas interesantes? Tenemos, bueno, habían hablado con el profesor de algunas cosas de la balanza de pagos, específicamente cómo se calculaba. Notemos que normalmente esto se mide en proporción al PIB, o sea, ¿cuánto, cuántos años de producción nos tomaría vender, nos tomaría pagar toda la deuda extranjera, todo lo que le debemos al resto del mundo, por así decirlo. Eso lo tendríamos que calcular con la balanza de pagos o eh, el trade balance, claro, la balanza de pagos, partido el PIB. Eso nos quiere decir cuánto nos demoraríamos en pagar toda nuestra deuda externa. En el caso de este país, ¿qué tenemos acá? Tenemos el PIB de Estados Unidos el 2020 era de 20,9 trillones y su deuda externa era de 0,7 trillones. Al partir el uno por el otro, nos quiere decir que en cero, o sea, 3% del PIB sería de deuda. Ok, ¿cómo se ve esto para Estados Unidos? Históricamente, la deuda de Estados Unidos en proporción al PIB
ha tomado esta forma, pensando que la deuda es lo que se llama un stock. Voy a anotarlo, lo vamos a ocupar luego, pero esto lleva el nombre de stock. O dicho de otra manera, a veces en los stocks se les traduce como cantidad, a secas. ¿Por qué nos referimos que esto es una cantidad? Porque es algo que se va acumulando, que es, no es indiferente al tiempo, sino que con el tiempo va creciendo. Entonces, lo que tenemos acá es que la deuda de Estados Unidos ha ido aumentando respecto al PIB durante los últimos 50 años, más o menos. Más o menos desde el... Bueno, ustedes no sé si recuerdan que el 70 en Estados Unidos abandonan el sistema patrón oro, que lleva a que Estados Unidos reconfigure completamente cómo funciona su deuda, permitiéndole al sistema financiero crecer bastante. Esto también es algo que vamos a tener que ver en este curso. La manera en que las diferentes formas de sistema financiero también van a tener impactos en cómo se crea y se acumula y se transforma la deuda. Entonces, balance de ingresos. Entendemos que lo que entra en el país va a ser la inversión neta más los pagos netos internacionales a empleados. Aquí, por ejemplo, entendemos, por ejemplo, en Chile tenemos Cencosud. Cencosud es una empresa chilena que tiene empresas, que tiene filiales, que tiene locales en Perú, en Argentina y en Bolivia, si mal no recuerdo. O sea, hay un Jumbo en Perú. Pero a la vez hay, por ejemplo, madereras en el sur de Chile que son de propiedad japonesa o propiedad australiana. Entonces, tenemos que dentro de Chile entra inversión en forma de eh, inversión japonesa, australiana. En la minería hay bastante inversión canadiense también. Y mientras tanto, también sale inversión en forma de Cencosud, en forma de eh, inversión directa de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa con todo esto? Entender que la cuenta corriente, nuestra relación internacional entre un país y otro, va a estar resumida por la balanza de pagos, la balanza de ingresos y las transferencias unilaterales, entendiendo que todo movimiento que uno tiene en una economía debe ser contabilizado dos veces, una vez positiva y una vez negativa. Así, por ejemplo, lo que tenemos es que cuando desde Chile invertimos, por ejemplo, Cencosud invierte en el extranjero, está transfiriendo una cantidad de dinero eh, de manera directa, como inversión hacia Perú. Pero al mismo tiempo, tenemos otra cuenta que es la cuenta de la cuenta financiera, si mal no recuerdo, que la cuenta financiera nos quiere decir que debiésemos recibir por cada inversión en el extranjero una proporción de beneficios equivalentes hacia Chile. Entonces, por ejemplo, diríamos que de manera negativa hemos disminuido nuestra inversión neta, pero a cambio hemos aumentado nuestra, em, nuestras ganancias financieras netas. Eso significa que todo intercambio internacional va a tener dos partidas, por partida doble, por la tradición financiera. Entonces, por cómo funciona nuestro sistema contable. Acá tenemos las 16 componentes de la balanza de pagos de Estados Unidos.
tenemos la cuenta corriente, negativa, en billones de dólares, y tenemos también aquí el porcentaje del PIB que representa esto. La balanza de pago, negativa 647. La cuenta de intercambio, menos 681.000, o sea, billones de dólares. El balance sobre bienes, negativo. Balance sobre servicios, positivo. Esto significa que Estados Unidos eh, vende servicios hacia el extranjero, mientras que compra bienes desde el extranjero. Balanza de beneficios, de ingresos, positivo. Inversión neta, o sea, ingresos por la inversión neta, también positivo. Compensación a trabajadores, negativo. Eso quiere decir que Estados Unidos estaría comprando o estaría pagándole el sueldo a trabajadores en el extranjero, más de lo que trabajadores del extranjero en Estados Unidos están siendo pagados. Tenemos transferencias netas unilaterales, transferencias privadas y transferencias del gobierno. Todo esto nos da un porcentaje del PIB que nos reduce en cierto grado, nos resume cuánto se demoraría el gobierno, o sea, el país de Estados Unidos en pagar toda su deuda. Algunas cosas interesantes de esta balanza de pagos. Primero, Estados Unidos tiene un déficit de cuenta bastante grande. O sea, Estados Unidos tiene una deuda externa bastante grande, en que depende de la producción de otros países. Tenemos claro aquí que la mayoría, o una buena parte de este déficit, viene de un déficit en la balanza de pagos, en la balanza de intercambios. Tenemos que el país tuvo un déficit en la balanza de pagos en bienes y un positivo, o sea, un surplus, un excedente en lo que son servicios. O sea, Estados Unidos importa bienes manufacturados, como teléfonos, computadores o partes de autos, y exporta servicios fuertes en capital humano. Por ejemplo, exporta doctores, importa recursos, innovación y desarrollo, exporta doctores de salud, exporta consulta profesional. Estados Unidos tiene muchísimos abogados. Es una parte importante de su cultura tener abogados. La demanda, el litigio directo. Entonces Estados Unidos exporta, por ejemplo, consejo de derecho. Así, Estados Unidos normalmente tiene un déficit comercial en lo que son bienes y tiene un excedente en lo que son servicios. Y el 2020 no fue excepción de esto, incluso a pesar de haber sido un año tan complejo como el que fue. La inversión neta es positiva. Eso significa que Estados Unidos, los residentes de Estados Unidos, eh, o sea, la inversión de los residentes de Estados Unidos en activos extranjeros pagan más intereses, dividendos y beneficios que la inversión de residentes extranjeros sobre activos estadounidenses. Eso significa que el pago neto internacional fue negativo, pero pequeño. Esto nos quiere decir, todo esto junto nos está caracterizando la manera en que se mueve el dinero de un sector o de un país a otro y de un sector del país a otro sector del otro país, uno podría decir. O sea, uno se pregunta, ¿cómo se ve el dinero que entra en el país? ¿Cómo se ve el dinero que sale del país? Las transferencias unilaterales netas fueron negativas, que significa que Estados Unidos regaló dinero al resto del mundo más de lo que recibió. ¿Qué significa esto? Significa que en Estados Unidos la balanza de pagos en las cuentas corrientes son
de tamaño parecido y se mueven juntas a través del tiempo. O sea, vemos una cosa así. Esto es la balanza de pagos y la cuenta corriente como porcentaje del PIB. Vemos cómo lo que principalmente mueve, entonces tenemos eh, vamos a anotarlo, la balanza de pagos y la cuenta corriente. Se mueven más o menos parecido. Esto también quiere decir que una parte importante de la riqueza o de la deuda que tiene Estados Unidos nace de las diferencias en los movimientos de bienes. O sea, Estados Unidos, comillas, comillas, le debe al resto del mundo porque le vende al resto del mundo. O mejor dicho, porque le compra. Entonces, por ejemplo, llega un cargamento de computadores desde Japón a Estados Unidos. Y una vez que llegan a Estados Unidos, los japoneses tienen una orden tienen un activo financiero que está medido en dólares, que dice que van a recibir el dinero equivalente al precio de estos computadores cuando estos sean vendidos, por ejemplo. Entonces, el inversionista japonés va a esperar el pago en función de que se venda en Estados Unidos. O sea, llegó el producto a Estados Unidos y ahora hay una deuda hacia Japón. Eso significa, a medida que aumenta la cantidad de productos que van a Estados Unidos, va también a aumentar la deuda que tiene Estados Unidos con el resto de países, medido, por supuesto, ambos en dólares y en proporción al PIB. Ok, ¿vamos bien? Vamos a empezar a profundizar en cuentas de manera más específica. Específicamente, vemos acá otro componente de la balanza de la cuenta corriente es lo que se llama el balance de ingresos, que mide la diferencia entre el ingreso recibido del resto del mundo y el ingreso pagado al resto del mundo. Estos ingresos son guardados de manera diferente para el capital y para el trabajo. O sea, tenemos un indicador de cuánto, esto es el W y el R. O sea, pensamos en estos como el pago del capital y el pago del ingreso, del sueldo. Entonces, por ejemplo, tenemos que el sueldo del capital. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que uno le prestó digamos que el gobierno estadounidense le presta un taladro gigante a Santiago para hacer un túnel para el metro. Por ejemplo, el prestar maquinaria significa que hay que pagar por la maquinaria que fue ocupada, que significa un sueldo de esa maquinaria. En este caso, esto quiere decir que Estados Unidos va a llevar la cuenta de, por ejemplo, maquinaria que es prestada a Estados Unidos y que hay que pagar el pago por esa maquinaria, por ese arriendo, y lo mismo con trabajadores. Entonces también aquí entender si es que hay una empresa, un call center, que contrata una persona chilena, pero es un call center canadiense. Estaríamos teniendo un ingreso de sueldo de parte de la empresa canadiense a Chile para pagarle el sueldo a esta persona que trabaja en este call center.
Así, el ingreso neto del capital es llamado inversión, el ingreso de inversión neto y consiste en el pago, por ejemplo, de dividendos, intereses y beneficios. Mientras tanto, el ingreso neto del trabajo lleva el nombre de pago internacional neto a empleados y lleva la cuenta de residentes estadounidenses temporalmente empleados en otros países y pagos a extranjeros que estén trabajando en Estados Unidos. Eso significa, la balanza de ingresos es el ingreso neto por inversión más el ingreso neto de los empleados. Todo esto va a ir quedando más claro a medida que hacemos ejercicios, a medida que vamos trabajando de manera más específica. Por ahora, esto es literalmente contabilidad nacional. Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, si es que Estados Unidos, alguien en Estados Unidos está pagando, tiene una empresa en el extranjero que le paga dividendos, intereses y beneficios, simultáneamente también tiene una cuenta de capital, una cuenta financiera. Y esta cuenta financiera va a disminuir en relación a que esta de ingreso de capital aumenta. En ese sentido, recordar siempre, estamos teniendo que contabilizar cada movimiento en dos cuentas simultáneamente. Tenemos transferencias unilaterales netas. Esta es la de la más simple. La tercera cuenta en la cuenta corriente, en donde llevamos los que son regalos recibidos del resto del mundo y regalos dados al resto del mundo. Estos regalos pueden involucrar tanto agentes privados como gobiernos. Entonces tenemos lo que se llaman remesas. Entonces aquí, remesas, si mal no recuerdo. Deme un segundo. No sé si es que es con remesas, solo ese, así es. Remesas son fondos que los emigrantes envían a su país de origen, generalmente familiares, de manera directa. Esto puede ser crucial para economías, especialmente cuando la economía está empobrecida y tiene mucho que ver con el movimiento de dinero de un país a otro. Eh, entonces, lo que tenemos acá es que las remesas personales más las transferencias de gobierno son guardadas en transferencias unilaterales netas. Esto también significa que si es que tenemos, por ejemplo, alguien que viaja a Estados Unidos y envía dinero a México y alguien que desde México envía dinero a Estados Unidos, tenemos que encontrar el neto, o sea, la diferencia entre estos dos. Y así preguntarnos, ¿hay más dinero que entra o más dinero que sale? Esto es especialmente interesante para países latinoamericanos, porque Latinoamérica tiene mucho movimiento de remesas. Es muy común la idea de viajar a un país vecino a trabajar y enviar dinero de vuelta. Y por supuesto, también, esto también incluye gastos de gobierno ya más directos, por ejemplo, ayuda humanitaria a Gaza. Enviar comida, enviar dinero, es contabilizado como un regalo unilateral. No se espera que se le pague de vuelta, pero aún así tiene que ser guardado esto. ¿Y cómo sería guardado? Sería guardado como que el gobierno estadounidense está enviando bienes, envía bienes, y a cambio está recibiendo transferencia, como una cosa negativa. Entonces, con esto mantenemos el equilibrio en la cuenta corriente y en la balanza de pagos. Entendemos que sale dinero por una razón y entra bienes. O en este caso, salen bienes y tenemos una cantidad negativa de transferencias. Esto, en resumen, nos lleva a que nuestra cuenta corriente
Es la balanza de pagos, la balanza comercial y la transferencia unilateral neta. Esto, de nuevo, lo vamos a ver de manera más directa cuando vean la ayudantía el día lunes. Ahí vamos a trabajar más con esta información. O sea, vamos a trabajar con la cuenta corriente de manera más explícita. Em, Déjenme ver. Esto es información de remesas. Pero lo que queremos acá es cuentas nacionales. Y en las cuentas nacionales queremos ver, por ejemplo, acá, cuáles fueron las cuentas nacionales del 2024. No funcionó el sitio web. Da lo mismo. Entonces, aquí de nuevo la cuenta nacional de Estados Unidos el 2020, separado por sector, por porcentaje del PIB, la misma tabla. Ok. Con esto en mente, esta es la cuenta nacional dentro del país. Pero tenemos que entender que esta cuenta nacional, esta contabilidad, es una contabilidad internacional. O sea, entendiendo que la balanza de pagos y la cuenta corriente a menudo se mueven juntos en otros países. O sea, por ejemplo, en Chile. También vamos a entender que nuestra deuda externa está muy asociada a los bienes y servicios que entran o salen del país. Digamos por acá, esto de acá es la deuda como cuenta corriente y la deuda como balanza de pagos, o la cuenta comercial también llamada a veces. Lo que tenemos acá en este gráfico es que tienden a moverse más o menos juntas, con algunas excepciones bien interesantes. Eh, los países que son excepciones de esto, son excepciones porque su economía funciona de una manera propia, por así decirlo. Tenemos, por ejemplo, Alemania aquí arriba. Alemania tiene una cuenta corriente positiva y una cuenta de balanza comercial también positiva, que están más o menos juntas en un punto aquí arriba. Estados Unidos y Canadá también, de manera parecida, tienen deuda con el resto del mundo, tienen un déficit en ambas cuentas que les permite estar en este sector más o menos cuadrado, más o menos sin problema. Uno que llama la atención aquí es Nicaragua, entendiendo que Nicaragua es un país en donde el comercio internacional es relativamente pequeño, pero que tiene que comprarle a sus vecinos, pero a la vez recibe muchas remesas. Esto puede hacer que se descuadre la cuenta corriente con la cuenta financiera, en parte por razón financiera, porque haya mucha inversión extranjera hacia el país, que pueda tener alguna característica de paraíso fiscal, por ejemplo. Asimismo, tenemos aquí la cuenta corriente de una cantidad seleccionada de países, medido en sus respectivos PIBs, en sus respectivos Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos, por ejemplo, que Argentina tiene una cuenta corriente negativa, cuenta de intercambio positiva, ingresos muy negativa e inversión muy negativa. ¿Qué significan estos dos? Significan que para Argentina hay poca inversión extranjera. Y uno podría incluso decir que la inversión extranjera se ha retirado, que las personas con dinero en Argentina prefieren invertir afuera que las personas con dinero fuera de Argentina prefiriendo invertir hacia Argentina. Algo inverso ocurre aquí en Alemania, por ejemplo, en que Alemania está siendo invertida, la población invierte en Alemania y además Alemania produce bienes que luego exporta,
que le permite tener una cuenta corriente positiva, bastante positiva respecto a su PIB. Un 7,5% del PIB positivo. Pero de manera negativa, ¿qué es lo que tiene Alemania? Tiene transferencias netas unilaterales, que significa que mucha gente, o sea, la gente va a Alemania, trabaja en Alemania y luego lanza el dinero que ganó en Alemania de vuelta a otros países. Esto tiene mucho sentido en la Unión Europea, en que uno podría pensar en un griego, por ejemplo, yéndose a vivir a Alemania, trabajando en Alemania, y lo que gane lo envía de vuelta a Grecia. Exactamente lo opuesto es lo que vemos aquí en Nicaragua, que en Nicaragua la cuenta más grande es de transferencias netas unilaterales y de transferencias privadas. Esto es, la gente fuera de Nicaragua envía dinero hacia Nicaragua. Y en cambio, Nicaragua tiene que comprar productos desde afuera, tiene que pagar sueldos a servicios de afuera, tiende a recibir inversión desde afuera más de lo que puede invertir hacia otros países. O sea, en Nicaragua nadie tiene dinero para invertir en Salvador, por ejemplo. Pero en Estados Unidos, uno podría comprarse un pedazo de tierra en Nicaragua y convertirlo en una plantación de bananas. Eso se traduce en un valor negativo. Ok, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Va entendiéndose las cuentas? Vemos un pulgar arriba. Eh, Oiga, está bien malo este buscador de Bing, ¿eh? Ahora sí. Esto de aquí es la balanza de pagos chilena. Vemos como esta es del segundo trimestre, que significa hasta, hasta julio. Tenemos aquí datos chilenos. Por ejemplo, la balanza de pagos en millones de dólares acumulado en el año como porcentaje del PIB. La cuenta corriente, la cuenta financiera. Vemos que en ambos casos es negativo, alrededor del 3% de el PIB. También notamos que esta deuda externa ha disminuido del 15-18% al 3-6% en los últimos 2-3 años. O sea, la deuda externa chilena ha disminuido bastante, bastante rápido también. Esto también significa que se ha atraído inversión extranjera. Chile ya no es el que compra al extranjero, o sea, sigue siendo el que compra al extranjero, pero hay más inversión del extranjero hacia Chile. Tenemos algo parecido aquí con la posición neta de inversión internacional eh, por diferentes instituciones. Especialmente tenemos que empresas no financieras y hogares son las que más tienden a invertir en el extranjero, mientras que el Banco Central mientras que el Banco Central, por ejemplo, tiende a recibir inversión desde afuera. Bueno, aquí de manera más explícita cuáles son las cuentas en la cuenta corriente en español en la legislación chilena. Tenemos la cuenta corriente, que contiene bienes y servicios, bienes exportados, bienes importados, servicios exportados, importados, la renta, o sea, el ingreso primario, y la transferencia corriente como un ingreso secundario. Tenemos la cuenta de capital, que fíjense que tiene un valor casi de cero. ¿Y por qué tiene un valor casi de cero? Porque tiene que hacerlo.
porque lo que mide la cuenta de capital es la diferencia entre el dinero que entra y el dinero que sale, pero entendiendo que esto debiese netear cero, debiese en valor neto ser cero, porque es una identidad financiera, o sea, una identidad contable. Y como es una identidad contable, todos los activos y los pasivos debiesen equilibrarse, si está bien llevada la contabilidad. Tenemos la capacidad o necesidad de financiamiento. Esto también es una variable neta, una diferencia entre lo que el gobierno invierte hacia afuera o lo que el país invierte hacia afuera y lo que el país recibe de financiamiento. Tiene el nombre de capacidad cuando es positivo y de necesidad cuando es negativo. Tenemos la cuenta financiera, que incluye la inversión directa, inversión de cartera, instrumentos financieros derivados, otras inversiones y activos de reserva. Todo esto, notemos aquí cómo los activos de reserva tuvieron su mayor nivel negativo el segundo semestre del 2024, pero ha en el corto plazo llegado a un nivel positivo. O sea, ahora tenemos mayor reserva de activos de reserva. Tenemos la posición de inversión internacional neta, que es lo que vamos a ver ahora, y la deuda externa. ¿Hacia dónde va la deuda? ¿Cuánta es la deuda? Eso nos importa también. Y por último aquí, como porcentajes del PIB, la cuenta corriente, cuenta financiera, posición de inversión y deuda externa. Notemos que la deuda externa es un stock, o sea, es una cantidad total de dinero acumulada a través de los años que representa la deuda. Esto significa también cuánto es, en porcentaje del PIB, cuánto, cuántos años de producción nos tomaría pagar completamente la deuda que ha acumulado el país. Bueno, 78% de un año. O sea, si un año nos dedicásemos completamente a pagar la deuda, podríamos. Pero ese no es el punto de llevar la cuenta de las deudas, porque vamos a ver que tener esta deuda acumulada igual es significativo. Entonces, algunas cosas que uno puede obtener de ver esta tabla, dinámicas que uno puede intuir a partir de la información de las cuentas corrientes, entendiendo que la cuenta corriente es la balanza de pagos. Veamos acá, la cuenta corriente es la cuenta de capital, la cuenta financiera y la balanza de pagos. Entonces, cuenta corriente, la cuenta financiera, la balanza comercial y la transferencia unilateral. En el caso de China, por ejemplo, tenemos que la balanza comercial es mayor que la cuenta corriente, que es mayor a cero. Y esto es porque su balance de ingresos es negativo. O sea, China está recibiendo inversión negativa de parte del mundo a cambio de tener una posición positiva en lo que son activos. Dicho de otra manera, China vende productos y a cambio tiene inversión negativa. O sea, China está invirtiendo en otros países en vez de recibir inversión del extranjero. Alemania, por su propio lado, tiene que su cuenta corriente es positiva y más que la balanza comercial, porque la balanza de ingresos también es positiva en Alemania. Entonces, Alemania recibe inversión extranjera positiva, teniendo además una posición positiva desde el punto de vista de los activos. Eso fíjense que significa que para Alemania la mayoría de sus cuentas son positivas y las que son negativas son por transferencias unilaterales de dinero. O sea,
Hasta el gobierno alemán manda dinero hacia afuera, pero tiene una posición tan buena en lo que son intercambios de bienes, intercambios de servicios, que termina con una posición de la cuenta corriente positiva. En el caso de Nicaragua, su cuenta corriente es positiva, pero su balanza comercial es negativa. Y esto es porque las transferencias unilaterales son mayores a cero. O sea, Nicaragua recibe remesas equivalentes al 14% de su PIB, mayormente desde Estados Unidos. Los estadounidenses envían dinero a Nicaragua. O mejor dicho, nicaragüenses en Estados Unidos envían dinero de vuelta a Nicaragua. Esto, por supuesto, tiene que quedar claro que es algo positivo para Estados Unidos, porque tiene trabajadores que vienen a producir. Pero a cambio, Estados Unidos está teniendo un negativo en su balanza de pagos porque este dinero sale. Este negativo no es equivalente al 14% del PIB de Estados Unidos, sino que mucho menos. Es proporcional, entendiendo, a el tamaño de Estados Unidos. Fíjense que las transferencias unilaterales de Estados Unidos son 0,7% negativo, pero para Nicaragua este 14% positivo está completamente contenido dentro de este menos 0,7, que como Nicaragua es pequeño respecto a Estados Unidos, tiene sentido. Por último, tenemos el caso de Canadá, en que su cuenta corriente es menor que su balanza comercial, que además es menor a cero, porque la balanza de pagos, la balanza de ingresos, es menor a cero. Tener una balanza negativa en la compensación internacional neta de los trabajadores viene principalmente por los trabajadores canadienses que viven en Estados Unidos, residentes que también viajan y trabajan en Canadá. Entonces tenemos gente de Estados Unidos que todos los días está viajando a Canadá a trabajar. Y eso se traduce en una balanza de pagos, de compensaciones, de sueldos negativa. Visto desde esta cosa de acá, desde la chilena, tiene que ver con lo que es la inversión y lo que es los sueldos pagados hacia el extranjero. Esta de acá, balanza de servicios, contribución a la variación total de importaciones. Ah, interesantísimo este. Tuvimos una variación negativa de importaciones, que significa que estábamos eh, importando más de lo que exportábamos durante el 2023, pero eso ya lo hemos estado recuperando, llegando a tener una posición positiva por eso mismo. Algo muy interesante que nace de todo este análisis es que pueden haber desequilibrios de intercambio entre un país y otro. Y estos desequilibrios de intercambio están asociados directamente a cómo un país lidia con el otro. Veamos por acá, esto es el- la balanza de pagos de intercambio de Estados Unidos con China. Vemos que una fracción importante del déficit de intercambio de mercancías de Estados Unidos es con China. O sea, Estados Unidos comprándole productos a China. La fracción de las mercancías estadounidenses que son por razón de China se ensancha fuertemente a medida que China accede a tratados de libre comercio del 2001, que eran 20% el 2000 a 50% el 2015. ¿Qué significa esto? Significa que la mitad de los productos que está importando Estados Unidos los importa desde China, neto. O sea, la mitad de la diferencia entre productos que Estados Unidos importa y exporta son por China. Y esto se ensancha fuertemente por un tratado de libre comercio el 2000. Tenemos una segunda muestra, por así decirlo. El déficit bilateral de intercambio disminuye
significantemente. En 2020 era 34% sobre del déficit. Dos principales razones de esto, de este apretar del comercio internacional entre los dos, puede tener con las tarifas del gobierno de Trump desde el 2018 y con la pandemia. O sea, la pandemia puede haber disminuido la proporción de la deuda externa estadounidense respecto a China. O sea, vemos acá como la línea azul es billones de dólares de deuda estadounidense respecto a otros países, mientras que la línea azul punteada es la proporción de la deuda estadounidense o la cantidad de deuda estadounidense a China específicamente. Entonces vemos como el año 2000 la deuda con China crece fuertemente, pero el 2018 empieza a disminuir. Y la razón por la que empieza a disminuir es porque el gobierno estadounidense empieza a poner políticas que reducen el intercambio con China. Ok, un mapa mundi de comercio internacional, de cuentas corrientes. Si es que Estados Unidos lleva un déficit tan grande en su cuenta corriente, ¿por qué puede ser que hay otros países que tengan un excedente que no es tan grande? Bueno, tenemos que entender que toda la deuda debe venir de alguna parte. O en teoría, siguiendo nuestra identidad contable, toda la deuda tiene que ser a alguien. No puede ser que un país como Estados Unidos tenga deuda y no se la pueda atribuir a nadie. En ese sentido, si es que la contabilidad mundial está bien llevada, correctamente, de la misma manera, la cuenta corriente de Estados Unidos, sumada a la cuenta corriente del resto del mundo, que es lo que significa este row, rest of the world, el resto del mundo, debiese ser cero. O sea, si sumamos todos los ingresos con todos los egresos, debiese ser cero. Todo lo que Estados Unidos debe, se lo debe a alguien. Entonces, si sumamos la cuenta, por ejemplo, Chile no es tan buen caso, si sumamos la cuenta de todos los países del mundo, de Estados Unidos me debe esto de dinero, y Estados Unidos con su cuenta de yo le debo al resto del mundo esto de dinero, debiese ser cero. Entonces la pregunta es, ¿quién se está llevando estos excedentes? ¿Quién se está llevando estas cuentas corrientes tan grandes? Y la respuesta es que hay que mirar la slide que teníamos más arriba. Las 10 economías más grandes en términos de cuenta corriente son Japón, China, Alemania, Suiza, Holanda, también llamada Países Bajos, Rusia, Arabia Saudita, Taiwán, Noruega y Singapur. En ese orden. Notemos que estos son países que, comillas, comillas, son pacientes, que tienen una posición de estabilidad con el resto del mundo, que intercambian bastante. Específicamente, notemos como Rusia, vamos, voy a destacarlo, tenemos que Rusia, Arabia Saudita, específicamente son grandes productores de petróleo, que significa que el petróleo que producen pueden enviarlo al resto del mundo y eso se traduce en una cuenta corriente positiva. ¿Por qué es o sea, los Países Bajos y Suiza países importantes aquí? Porque son, por la misma razón que Noruega, son países donde por su estabilidad es atractiva la inversión extranjera. Bueno, Noruega también tiene petróleo, estos países nórdicos. Y al ser atractivos para la inversión extranjera,
pueden llegar a tener cuentas corrientes positivas. O sea, les llega más dinero del que sale. Ok, con esto vamos a llegar a una de nuestras variables que más nos va a importar en este curso, que es lo que se llama la posición de inversión internacional neta. O sea, este NIP es la inversión internacional neta. La inversión internacional neta se refiere a la diferencia entre la cantidad de activos y la cantidad de responsabilidades, por así decirlo. Lo podemos ver, lo debiésemos tener en esta tabla de acá. La inversión directa y la inversión de cartera. También esta cuenta es la que lleva a lo que se llama la capacidad o necesidad de financiamiento, que es la diferencia entre los activos y los pasivos financieros del país. Si es que esto es negativo, si es que la inversión neta fuese negativa, significa que hay menos activos de lo que hay pasivos. O sea que el país le debe al resto del mundo. Y viceversa, si es que esto es positivo, significa que hay más activos de lo que hay pasivos, el país le puede prestar al resto del mundo. Es un creditor neto. Esta diferencia significa también hacia dónde está fluyendo la inversión respecto a nuestro país. Habíamos mencionado el caso, les había mencionado el caso de una minera canadiense hacia Chile, por ejemplo. Cuando una minera canadiense compra, o sea, una minera canadiense invierte en una mina en Chile, vamos a tener el caso de que estamos ganando un pasivo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que retribuir esa inversión hacia el extranjero. Mientras tanto, desde el punto de vista de Canadá, esto es visto como un activo y llegan los activos al país y a cambio nosotros ahora tenemos un pasivo para retribuir. ¿Por qué es importante esto? Porque esta balanza de la cuenta corriente nos refleja las necesidades de préstamo del país. Si es que nuestro país necesita que otros países inviertan en él para poder crecer, no podemos decir que Chile es un país, por así decirlo, autosustentable. De ahí viene este concepto de capacidad o necesidad de financiamiento, en que el país está pidiendo prestado, está necesitando que otros países inviertan en Chile para llegar a un cierto nivel de inversión. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, tuvo una cuenta corriente, un déficit de la cuenta corriente de 647,2 billones de dólares. Para pagar este déficit, Estados Unidos tiene que o reducir su posición de activo internacional o aumentar su pasivo internacional, o ambos. O sea, Estados Unidos tendría que vender activos en el extranjero o extranjeros tendrían que invertir hacia Estados Unidos. Esto es una posición en la cuenta corriente, un déficit en la cuenta corriente, reduce nuestra inversión neta y un aumento en la cuenta corriente aumenta nuestra inversión neta. Podemos ver a continuación un gráfico que nos muestra la cuenta corriente para los años 1960 a 2020 en Estados Unidos y la posición de inversión neta en un periodo parecido, parte un poco después, ambos en proporción al PIB.
Notemos que la inversión neta en Estados Unidos era positiva en el 76 y que grandes déficits fueron alcanzados en los 80, llevando a la inversión a un valor negativo, notando que el cero está aquí. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que la cuenta corriente como porcentaje del PIB disminuyó más rápido, pero a partir más o menos del 2012, y tal vez uno podría decir el 2008, tenemos que la posición de inversión de Estados Unidos decreció o empeoró más rápido de lo que lo hizo la cuenta corriente. Esto se podría interpretar, no es necesario que lo hagamos. En ese sentido, 1991-92 fue uno de los mejores años para la economía estadounidense después de los 70 y luego volvió a empeorar. Ok, ¿por qué nos importa esto? Porque la cuenta corriente es un flujo y la necesidad neta de inversión es un stock. O sea, todo lo demás constante, la posición internacional de inversión aumenta cuando la cuenta corriente es positiva y disminuye cuando la cuenta corriente es negativa. Así, la cuenta corriente es un flujo y la inversión neta, o la posición neta de inversión internacional, es un stock. ¿Qué significa esto de flujo y stock? Se refiere a cuándo estamos viendo y cuándo lo estamos midiendo. La forma más intuitiva de decir esto es que un flujo es una derivada, mientras que un stock es la variable. Entonces, por ejemplo, esto significa el stock de inversión internacional es cuánto dinero está entrando al país, mientras que la cuenta corriente nos está midiendo cuánto cambió el dinero que entra al país. En este contexto, esta diferencia entre flujo y stock vale la pena pensar en un balde de agua. Esta metáfora la he oído varias veces en varias fuentes. Pensémoslo como un lavamanos. Ok, este espacio está bueno. Vamos a pensar aquí un lavamanos que tiene un desagüe y que tiene una llave, por así decirlo. Entonces, tenemos dos flujos. Por un lado, está el agua que entra a nuestro lavamanos y está el agua que sale de nuestro lavamanos. Ambos son flujos, pero tenemos otra variable que nos interesa, que es la cantidad acumulada de agua en el lavamanos. Entonces, la manera que entendemos esto es que la cantidad stock es igual a el stock el año pasado menos flujo de salida más el flujo de entrada. Entonces, lo que nos preguntamos de un momento a otro en este lavamanos es, ¿cuánta agua hay en el lavamanos? La cantidad de agua es el stock de agua, pero entendemos que la cantidad que hay ahora es la cantidad que había ayer menos la cantidad de agua que se fue más la cantidad de agua que entró. Si es que tu lavamanos tiene muy buen desagüe,
es posible que jamás acumule agua, porque el agua sale más rápido de la que entra. En cambio, si es que tiene muy mal desagüe, es posible que se te haga una piscina en tu lavamanos. Entra el agua más rápido de lo que sale. Esto es lo mismo que pasa con la inversión desde el punto de vista acumulado y de la deuda también. La deuda externa chilena es un stock, una cantidad total de deuda hacia otros países. Mientras tanto, todos los periodos hay una cantidad de deuda que está siendo pagada, que está desapareciendo como deuda. Eso sería nuestro flujo de salida. Está disminuyendo la deuda. Y por el otro lado tenemos deuda nueva, que es un flujo de entrada. ¿Cuánto es lo nuevo que entra a nuestra cuenta de deuda? Esta es la misma lógica que ocurre aquí con la cuenta corriente y con la acumulación o la necesidad neta de inversión. El- la cuenta corriente es un flujo, mientras que la necesidad de inversión es un stock. El nivel de este balde de agua, entonces, que es un stock, es el nivel internacional de necesidad neta de inversión para el país. Esta cuenta corriente es el flujo de agua que puede entrar o salir a través de los tubos. Cuando el flujo de agua que entra en el lavamanos, que entra en nuestro tanque, a través de los tubos, es más que el flujo de agua que sale, la cuenta corriente es positiva. Y si es que el stock del agua del tanque, o sea, la necesidad de inversión, aumenta a través del tiempo. Esto quiere decir, está entrando más dinero del que sale. Y por lo tanto, la capacidad de inversión también aumenta más rápido de lo que disminuye. En contraste, cuando el flujo del agua que sale del tanque es más grande que el flujo del agua que entra en el tanque, la cuenta corriente es negativa y el nivel del agua en el tanque disminuye en el tiempo. Aquí podemos pensarlo como, por ejemplo, Venezuela. A medida que en Venezuela la inversión en el país va disminuyendo, los inversionistas fueron sacando su dinero de Venezuela, recordando que Venezuela era un país muy rico en los 70. A medida que le van sacando su ingreso, su inversión, el país va cada vez necesitando más inversión. En ese sentido, cantidad, necesidad de dinero está asociado directamente a los movimientos que tiene la cuenta corriente, que son afectados, eh, creo que está mal traducido. Esto tiene, acá está, de inversión neta. Perdón, les estaba mostrando la slide equivocada, o sea, la cuenta equivocada. Esta era la que les quería mostrar. La posición de inversión neta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2024, la deuda neta de la cuenta corriente es de 1,77. Esto afecta directamente a la capacidad o necesidad de financiamiento, que a su vez se suma o se resta a la posición de inversión neta. En este caso, la posición de inversión neta disminuyó respecto al año anterior, o sea, en términos absolutos, creció porque también los errores y omisiones fueron positivos. Y eso se traduce en que la deuda externa de Chile disminuyó. Viene junto, fíjense, la posición de inversión con la deuda externa, con la cuenta corriente.
Entonces, con esto en mente, la cuenta corriente es similar a la balanza comercial para Estados Unidos. Así que la analogía de este balde, de este lavamanos, eh, tenemos periodos en donde el agua entra fácilmente en el lavamanos, menos de lo que el agua sale. Y eso típicamente representa periodos en donde la importación de bienes y servicios es más grande que la exportación de bienes y servicios. O sea, está entrando más dinero de lo que sale, que lleva en términos netos a que este balde quede lleno. Por supuesto, otros componentes de la cuenta corriente, tales como la inversión neta, la transferencia unilateral, también pueden ser parte de esto, entendiendo que son movimientos de agua, movimientos de capital, movimientos de inversión que se mueven eh, independientemente. Ok, quiero que lleguemos más o menos rápido a esto. Notemos que eso significa que, como les había mostrado, el cambio en la posición de inversión va a ser cambios en la cuenta corriente más cambios en cómo esto está medido. O sea, stock menos, o sea, stock sub T menos stock sub T menos uno es igual al flujo, pero entendemos que este flujo, la manera que este flujo existe, es que este flujo estaría medido en términos nominales, porque está medido en términos de dinero que se mueve de un periodo al otro. El problema es que este stock de un periodo al siguiente puede cambiar por términos de inflación, así que si es que queremos traerlo todo a términos de inflación, podríamos decir que eh, es en realidad flujo por uno más inflación, digamos, que es lo mismo que flujo más inflación del flujo. Y esta diferencia de acá, o sea, la razón por la que esto ocurre es porque simplemente hay cambios de la inflación de un periodo a otro. Eso significa que, bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Digamos que tenemos activos internacionales que son 25 acciones en Fiat, la creadora de autos italiana. Tengo 25 acciones de Fiat. El precio de cada acción son 2 euros. La tasa de cambio de dólar por euro es de 2. Entonces, $2 por euro. Eso significa que mis 25 acciones italianas hoy valen $100, porque son 25 acciones por 2 euros cada una por $2 por euro, que se traduce en que son $100. Desde el punto de vista de pasivos internacionales, podríamos decir que tengo 80, eh, hay $80 o 80 bonos internacionales en manos de extranjeros. Con $1 por bono, entonces tenemos pasivos de $80. La posición internacional neta, entonces, sería activos menos pasivos, que son 100 menos 80, que significa que tenemos una posición internacional de $20. O sea, tengo control sobre inversión extranjera más de lo que extranjeros tienen inversión en mi país. Y en ese sentido, esta es una capacidad de inversión
en el extranjero. En el caso chileno tenemos una cuenta negativa. Y la razón por la que tenemos esta cuenta negativa es porque el extranjero tiende a invertir en Chile más de lo que el chileno invierte en el extranjero. Eso de nuevo tenemos que verlo como una diferencia entre activos y pasivos. En el caso chileno, fíjense aquí, los activos están en la escala de 400 millones de pesos, creo que es, en millones de dólares. 400.000 millones de dólares comparado a 500.000 millones de dólares. Ambos son cantidades enormes de dinero, pero lo que importa aquí es la diferencia entre ellos, porque eso es lo que estamos contabilizando. Ahora, notemos que si es que el dólar se fuese a depreciar, si se deprecia el dólar, digamos que ahora mejor dicho, se deprecia el euro, se aprecia el dólar. El dólar ahora vale 1 euro cada uno. Va a significar que por cada euro podemos comprar un dólar y por cada dólar podemos comprar 1 euro. Entonces, ahora nuestros activos tienen un valor de 25 por 2 por uno, porque cada acción sigue valiendo 2 euros, pero cada euro vale un dólar. Eso significa que en términos de dólares, nuestra inversión en fiat ahora vale la mitad, pero nuestros bonos internacionales determinados en dólares siguen valiendo exactamente lo mismo en términos de dólar. Entonces ahora la diferencia entre estos dos lleva a que Estados Unidos tenga peor posición de inversión en el extranjero. Y esto es a pesar de que el dólar se apreció. O sea, el dólar subió de precio y aún así la posición de inversión internacional empeoró. O sea, solamente porque la tasa de cambio de un país haya cambiado, cambió de ser un creditor a ser un deudor del resto del mundo. Porque ahora mis inversiones en el resto del mundo importan menos, valen menos. Pero las inversiones del resto del mundo en mi país valen lo mismo o más. Digamos alguien que está en Chile y tiene dólares y de repente el dólar empieza a subir de valor, sus inversiones valen más en Chile de lo que valían antes. Mientras que alguien que está en Estados Unidos invierte en Argentina, Argentina empieza a perder capacidad productiva, su inversión vale cada vez menos. Esa diferencia está capturada en esta posición internacional neta de inversión. Concluimos el ejemplo. Supongamos ahora que las acciones de Fiat suban a 7 euros cada uno. Entonces, manteniendo el dólar a 1 euro cada uno, nuestros activos ahora son de 175 dólares, 25 por 7 por uno, y nuestros pasivos son de 80 dólares, que nos lleva a una posición internacional de intercambio de 95 dólares netos. Eso significa que un cambio en el valor de la acción tiene un efecto sobre nuestra posición internacional de inversión, el cambio en el precio de las acciones. El país pasó de tener una deuda a tener un crédito, a ser un creditor, solamente porque las acciones italianas subieron e independientemente de cualquier cambio en las cuentas corrientes. O sea, tenemos que de un periodo al siguiente, el valor de la cuenta corriente puede cambiar aunque el Estado no haga nada, aunque no haya inflación e incluso aunque no haya inversión nueva. Aún así es posible que cambien de valor. Estos ejemplos hipotéticos nos ilustran que la posición internacional neta de inversión de un país puede tener grandes movimientos debido al valor de los activos o de las tasas de cambio de un país con el otro. Y esto es efectivamente lo que vemos en los datos. Creo que este de acá que tenemos acá
Esto es la posición de internacional de los activos de Estados Unidos. Cada punto representa un año. Eh, Notemos que si los conectásemos sería una cosa así. Conectando los puntos. ¿Qué año ven que se disparó la volatilidad de esto? ¿Qué año es este de acá? Este de acá, ¿qué año es? ¿Y este de acá? A grandes rasgos, yo les diría que es el 2007-2008, antes y después de la crisis financiera, en que debido a que los activos en Estados Unidos colapsan, el valor de su capacidad de inversión también colapsa. Y de ahí en más vemos este extrañísimo patrón de que sube y baja a medida que se hace atractivo o no invertir en Estados Unidos, en función de los movimientos de su balanza de pagos, o sea, de su capacidad de inversión. O sea, vemos cómo el valor de la capacidad de inversión de Estados Unidos se mueve en los últimos 39 años, o sea, desde el 76, estos son los últimos 50 años. Los cambios en en la valoración pueden ser grandes. Vemos que se mueve hasta 15% del PIB, hacia arriba o hacia abajo. Del 2000 al 2010 fue mayormente crecimiento, desde entonces ha sido mayormente disminución de la posición. O sea, tendríamos, si es que lo vemos como a grandes rasgos, podríamos decir que fue una cosa así, así, con un punto de inflexión bien claro el 2008. Y tenemos que los cambios de la valoración son un fenómeno reciente. Hasta el 2003 estos cambios de la valoración eran más o menos del 3%, se movía cerca uno del otro. Es a partir del 2010 que estos cambios se vuelven cada vez más volátiles. Bueno, esto por supuesto está asociado a la crisis del 2008. Vemos como desde el 2010, especialmente durante la pandemia, la posición de inversión estadounidense sufrió una disminución enorme, 7,2 trillones, especialmente desde que una de las principales razones es que Estados Unidos desde el 2010 tiene acciones que han rendido mejor que las acciones extranjeras. Cada vez que, que el mercado accionario estadounidense sube, el valor del portafolio, o sea, los pasivos, también sube. Y cuando las acciones extranjeras suben, el dólar también sube. O sea, el hecho de que los activos estadounidenses estén en posesión de otros países significa que esta posición neta de inversión lo ha dejado, por así decirlo, atrapado en una posición en donde debe subir. Si es que las acciones estadounidenses rinden mejor que las acciones extranjeras, como lo hicieron la mayor parte del 2010, de la década, el valor neto del portafolio estadounidense baja. O sea, Estados Unidos sufre pérdidas. Eh, Podemos intentar construir una especie de posición neta de inversión internacional en donde el impacto de los intereses, o sea, el impacto de los cambios de los valores no cambian. Esto es construido de manera teórica, construyendo a grandes rasgos movimientos de capital más que movimientos de valoración.
construirlo de esta manera hipotética nos lleva a, bueno, la idea de que básicamente lo que hacemos es que solamente sumamos los flujos. O sea, partimos con la posición neta de inversión del 76 y le vamos sumando los movimientos de la cuenta corriente sin considerar cambios en los precios. Y esto, hipotéticamente construido, nos construye la siguiente gráfica de Estados Unidos, que quiere decir que Estados Unidos, este de aquí debe ser el 2002, este de aquí el 2007. Estados Unidos ha ido empeorando su posición de inversión extranjera paulatinamente en el tiempo. O sea, esta azul es la posición de inversión extranjera real y la roja es una construcción de inversión extranjera hipotética. Ok, creo que podemos quedar hasta acá, ¿no? Estamos un poco en la hora. Díganme si hay dudas, si hay comentarios, si hay ideas que les hayan salido en esta conversación. Ya. Eh, Voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.